hora tenemos sesión especial. Técnicamente podemos suspender y volver a constituirnos, pero la sala generalmente parte 15 minutos tarde, nos van a quedar 15 minutos. Yo propongo que tratemos de terminar a las 6:30, ¿les parece? 7:30. 7:30. Bien. Sí, será muy optimista. Bien. Diputado Urrutia, bienvenido. Negociación absoluta. Habíamos quedado en la etapa de preguntas. Yo no recuerdo a esta altura quién había quedado con el uso de la palabra, que si no me equivoco era usted, ¿no? Todas las preguntas se formularon y llegaron y las recibieron por escrito, así que... Perfecto, perfecto. Entonces le voy a ofrecer la palabra en el orden en el que fueron recogidos en la minuta para esta sesión. En primer lugar, entonces, a don Fernando Gajardo o don Pablo Zuckel, para que nos den cuenta de la respuesta a las preguntas que le fueron formuladas por escrito. Muchísimas gracias. Diputado Rodrigo González, ¿tiene la palabra? Yo envié un conjunto de preguntas a todas las empresas portuarias que lo que buscan es lograr un diagnóstico bien completo, porque el tema de las empresas portuarias es lo más importante para nosotros, y saber bien, digamos, todos los antecedentes de lo que constituye el funcionamiento, las concesiones, los trabajadores y otros aspectos, y se la hice llegar al secretario, que se la va a hacer llegar a ustedes. Yo lamentablemente no alcancé a hacerlas antes, así que si me permite, presidente, al final de la respuesta de quienes enviaron las preguntas yo podría hacer alguna consulta, sin perjuicio de que ustedes puedan responderme esas consultas por escrito. Muy bien. Me hace muy bien, diputado, por supuesto, como lo solicita. Me hace una acotación el secretario que me parece pertinente, y es que don Carlos Arangui trae una presentación. Si les parece, partimos con eso y luego con las respuestas, ¿sí? Bien. Don Carlos, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. En primer término, los saludos y las disculpas de nuestra presidenta, doña Consuelo Reidy, y nos pidieron que tomáramos las preguntas y empezáramos a dar la opinión que tiene la empresa portuaria de Talcahuano San Vicente sobre los temas que se fueron tocando en la sesión pasada. Y el primer tema relacionado con facultades de autoridad portuaria. Nosotros entendemos que las empresas portuarias no tienen facultades formales de autoridad portuaria, por lo que las instancias de coordinación que están en la ley no tienen carácter de mandatorio ni tampoco son exigibles ante terceros. Y por lo tanto nosotros pensamos que es necesario analizar este tema en una eventual modificación legal o algún decreto correspondiente. Con respecto a la relación de la ciudad con el puerto, en esta relación se debe velar por el desarrollo armónico de la ciudad y de la actividad portuaria. Debiesen reforzarse, por lo tanto, las atribuciones legales de esta autoridad portuaria para el desarrollo sostenible de proyectos e iniciativas que mejoren la relación de la industria logística portuaria en su conjunto y con su entorno, y así como también la competitividad de los terminales. Para nosotros es sumamente relevante, ya lo explicó Rodrigo Monsalve en la semana pasada, el tema de la competencia que existe en el sistema portuario del Biobío es fuertísimo. Los puertos del Estado movilizan solamente el 25% total de las cargas, estando el 75% restante en manos de puertos privados de uso público. En cuanto a las inversiones, hay dos tipos de inversiones. Unas inversiones que son obligatorias en el inicio de las concesiones y que algunas de ellas no son parte de la oferta, pero hay otras inversiones que son calificadas en nuestros contratos como aportes de infraestructura. Estas inversiones las efectúan los concesionarios. Y sobre estas inversiones, los contratos establecen fórmulas para restituir a los concesionarios los valores de aquellos bienes que no han sido depreciados a la fecha de término de la concesión. Y por ese lado se aminoran los riesgos de los concesionarios. Pero también hay que mirar el tema de los riesgos de las empresas portuarias y del Estado.
Y en ese tema cobra mucha relevancia el control de los proyectos desde su origen. Todo proyecto portuario es un proyecto de larga data y la experiencia que nosotros hemos tenido dentro de la empresa portuaria de Alcahuano San Vicente es que desde el inicio, desde que parte la idea de hacer algún proyecto de recuperación, de ampliación o un proyecto de alguna puerta de infraestructura, trabajamos con el respaldo técnico especializado, de tal manera de que la empresa portuaria esté siempre velando porque se haga en la mejor calidad, de la mejor forma y que vaya orientado al desarrollo futuro que las empresas portuarias que nosotros tenemos pensado para nuestros puertos. Y el contrato además tiene reglas para definir dicha acción, por lo tanto el concesionario está obligado a recibir nuestras observaciones, a acogerlas y a implementarlas. También nosotros, en este tema, también está el tema de la fijación del costo, porque es sumamente relevante. Si luego al término de la concesión se va a pagar en la parte no depreciada, es sumamente relevante saber cuál es el costo real de la obra ejecutada. Otro tema es el financiamiento de obras de abrigo o obras de gran envergadura, porque estas obras atienden muchas veces a varios usuarios de los recintos portuarios, incluyendo tanto tierra como agua. Ejemplo, la Bahía de San Vicente, nuestro molo de abrigo, no solo apoya al puerto de San Vicente, sino también apoya al puerto de NAP y al puerto de CAP, absolutamente externos a las empresas portuarias, pero se ven favorecidos por la obra que el Estado en su oportunidad ejecutó. Por ello, nosotros estimamos que es necesario evaluar si es el propio Estado quien debe financiar estas obras de gran envergadura, considerando su envergadura, su alta inversión, su larga vida útil, estamos hablando de obras que son de larguísima vida útil, y los efectos de las tarifas y beneficios que van mucho más allá de los recintos portuarios de las empresas portuarias. Ese es otro tema que queríamos expresar. Con relación a los plazos, actualmente la ley indica claramente que se podrán dar en arrendamiento o concesiones portuarias hasta por 30 años, fijándose límites sin posibilidades de que haya una ampliación. Los contratos actuales disminuyen los riesgos, como dijimos, de las partes, tanto de los concesionarios como de las empresas, por lo tanto nosotros no consideramos que sea relevante modificar dichos plazos. Y en cuanto a flexibilidad de contrato, la evolución del negocio portuario hace que datos firmes al inicio de la concesión, nosotros hicimos nuestra concesión en el año 98-99, la realidad actual es totalmente distinta, y van perdiendo validez varios de los datos, por lo que se requiere poder incorporar flexibilidades en los contratos de concesión. Los modelos de los contratos deben ser dinámicos y no necesariamente se requiere una modificación legal de eso porque los contratos son manejados y trabajados por las distintas empresas portuarias. Y por último, el último tema que para nosotros es sumamente relevante es el tema de las asimetrías regulatorias. Nosotros pensamos que debieran existir las mismas reglas del juego para todos los operadores de un mismo mercado relevante. En todos los mercados debiera ser así, en nuestro juicio. Reconocemos que las realidades de las distintas empresas portuarias son muy disímiles. Nuestra empresa tiene unas características que son muy distintas a las de la región de Valparaíso, a las distintas regiones del país. En el caso del sistema portuario de la región del Biobío, como lo dije, para un mismo mercado relevante, que es el mercado portuario, hay importantes asimetrías regulatorias que podrían atentar contra la competencia entre los actores y en desmedro de los puertos del Estado, que movilizan, como lo dije, el 25% de la carga del hinterland. Es deseable para nosotros que dicho tema sea analizado en profundidad en las instancias que correspondan. Eso es, presidente, con eso esperamos haber respondido lo que nos llegó como consulta. Un comentario final. Nosotros pensamos que la ley 19.542 generó importantes beneficios para la competitividad del sistema portuario en la región del Biobío, en tarifas, en servicios, en calidad de los servicios, en generación de proyectos. No solo se desarrollaron los puertos del Estado, también se desarrollaron los puertos privados. Incorporación de tecnologías, accesibilidad de servicios portuarios a todos los usuarios de la zona centro-sur del país. Ordenamiento y coordinación entre diversos actores públicos y privados del comercio exterior. Incorporó conceptos de la relación ciudad-puerto, entre muchas otras cosas. Creemos que ha sido muy beneficiosa la ley 19.542. Pero también pensamos que es necesario que el análisis de la legislación del sistema portuario nacional se incluya bajo las mismas reglas a todos los puertos, tanto públicos como privados, considerando las diversas realidades presentes en el territorio, ya sea por tipos de carga, por zonas de influencia, configuraciones, entre otros. Ese es nuestro final comentario y agradecemos la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias, don Carlos. Le ofrezco entonces ahora sí la palabra a la empresa portuaria San Antonio. No sé quién va a hacer uso de la palabra. Le quería
siguiente, que las preguntas que nos hicieron llegar a todos son 10. Entonces, si respondemos por cada puerto puede ser muy extenso. Tal vez se podrían dividir entre los puertos que hay, según porque incluso hay algunas que están orientadas a personas específicas. Bien, si le parece, les propongo lo siguiente. Cada uno conteste 3. Si algún puerto... necesitamos una autoridad portuaria, está claro. Si algún puerto tiene una diferencia en una respuesta con el otro, que lo haga presente. Entonces, partamos contestando 2 por parte de San Antonio y le ruego a los otros puertos que levanten la mano. Ya está claro que necesitamos una autoridad portuaria, y son los consensos después de esta situación. San Antonio. Yo hice referencia a la 1 que hizo el diputado señor Gutiérrez. A lo mejor la puedo contestar con las cifras que di en esa oportunidad, sin perjuicio que Valparaíso o San Antonio me ayuden a contestar. Bien, no hay inconveniente. Le ofrezco la palabra entonces. La pregunta 1 la leo yo. Sí, por favor, lea la pregunta. Ya. Respecto a las inversiones en infraestructura y equipamiento, en Valparaíso es de 275 millones de dólares, en Puerto Central en San Antonio es de alrededor de 400 millones de dólares, en Antofagasta alcanza los 65 millones de dólares y en Iquique es de 50 millones de dólares. ¿A qué se debe que la diferencia sea tan extrema? ¿Qué hizo el concesionario de San Antonio para invertir 400 millones de dólares cuando en Iquique solo se invierte 50? ¿Cómo se explica esa diferencia? Para tratar de contestar en el contexto general y tomando en cuenta las cifras que yo mencioné en la comisión pasada el día 29 de mayo, una aclaración previa. La situación de las concesiones portuarias al inicio de los 2000, léase San Vicente, Valparaíso y San Antonio, son fundamentalmente muy distintas a las que se realizan con posterioridad, particularmente Puerto Central en el año 2011, por ejemplo, o 2014. La primera generación de concesiones, que fue el año 2000, el 1 de enero del 2000, se inician 3 puertos concesionados, que es TPS en Valparaíso, STI en San Antonio y SBTI en San Vicente. Y en esa oportunidad habían cláusulas que nunca más se volvieron a repetir. Había una cláusula de mejor oferta al Estado, después una cifra por validar la competencia interportuaria y un pago anualizado, y después la tarifa de canon. Yo había dicho en la sesión pasada que en esa oportunidad el fisco recaudó en estas 3 primeras concesiones algo así como 250 millones de dólares por estos 3 puertos. Y se acordarán los más antiguos como yo que la mejor oferta de Valparaíso y San Antonio fue del grupo SAAM, ¿ya? Y finalmente se adjudicó San Antonio SAAM y el grupo Ultramar a través de TPS el puerto de Valparaíso, porque fue la segunda mejor oferta, y por la integración vertical y horizontal no era posible ese resultado. Y así sucesivamente los distintos concesiones en otros periodos tomaron inversiones obligatorias, como explicaba el gerente de concesiones de Talcahuano. Y hubo otras con, si el concesionario desarrollaba obras, tenía un contrato por 20 años y se hacía obras adicionales por 30. Entonces, comparar en forma igualitaria estas concesiones no resulta en mucho sentido por la envergadura, por la situación geográfica y por el alcance o el momento que desarrollan las concesiones. Entonces, efectivamente, en Valparaíso se gastaron 120 millones recientemente en la extensión del sitio 123 del frente de atraque principal, de tal manera que 600 quedó con 730 metros totales. Y eso costó 120 millones de dólares. Ahora, todas las grúas gantry valorizadas a 10 millones de dólares cada una, las 8 que tiene el puerto dan los 80, por lo tanto esos 2 dan 200 millones de dólares, ¿ya? Pero son inversiones realizadas a lo largo del contrato de concesión, vista la modernización y flexibilidad que han debido adoptar los contratos de las distintas empresas. Y las grúas de tierra RTG que movilizan el patio
las de mejor rendimiento en Chile son las que tiene precisamente TPS, porque pueden manejar hasta 7 contenedores de alto, y esas grúas costaron o podrían costar alrededor de 75 millones de dólares. Ese es el valor total de lo que ha invertido este concesionario en el puerto de Valparaíso, además de todo lo que invirtió el Estado en la reconstrucción de los sitios después del terremoto del año 85. En el caso de San Antonio, y el contrato de TPS, perdón, es por 30 años. En el caso de San Antonio hay 2 concesionarios. Hay uno por 25 años, que es BTI, que está desde el principio, y él últimamente invirtió 100 millones de dólares en extender el sitio 123, que quedó con 920 metros de longitud, precisamente por la mayor eslora de las naves. 100 millones de dólares, me puede corregir Fernando, pero es del orden de, en inversión en infraestructura. Y en las grúas, en las equivalentes a TPS, también tiene 8 a 10 millones de dólares cada una, son 80 millones de dólares. Cuando partió San Antonio Terminal Internacional, había solo 2 grúas gantry de las antiguas, ¿ya?, que fueron traspasadas por el Estado a ese concesionario. Y recientemente también incorporó STI 6 grúas RTG, que son 5 millones cada una, son 30. O sea, eso es lo que ha invertido aproximadamente este concesionario, y eso suma 210 millones de dólares. Por eso no son comparables en magnitud y en temporalidad. Puerto Central, corrígeme Fernando por favor, es del 2014, 2013, creo que se adjudicó el 2012, pero en una situación completamente distinta, con el proyecto de ensanchamiento del Canal de Panamá. Entonces el proyecto de una inversión en el muelle Costanera de 700 metros absolutamente nuevo. Ahí no había muelle anterior, y gasta aproximadamente 250 millones de dólares solo en el frente de atraque Costanera, en algunos mejoramientos del espigón, ¿ya?, y valorizando el equipamiento. O sea, invirtió 250 millones aproximadamente en infraestructura, y en equipamiento 140 millones más. El resto es toda la tramitación ambiental del proyecto, el proyecto de ingeniería, etcétera, etcétera, gastos financieros de puesta en marcha, que son los 460, 500 millones de dólares que se habla en el mercado, ¿ya? Pero la inversión, realmente, este puerto inició funcionamiento, Fernando, en enero del 17, ¿correcto? La primera etapa, y después en julio la segunda, ¿ya? Entonces, no son comparables los montos y la oportunidad, ¿ya? Después yo di el dato de nosotros como dueño de casa, Iquique. Iquique se hicieron, no lo tengo anotado aquí, 3 inversiones diferentes. Una que era la obligatoria, que era el ensanchamiento del delantal del sitio 4. El sitio 4 en esa época tenía 230 metros. Y eso costó 14 millones de dólares. Después se hizo una extensión de 69 metros, también al sitio 4, que costó 10, y después se transformó el sitio 3 en antisísmico, que costó 4,6 millones de dólares. O sea, Iquique invirtió desde el punto de vista de infraestructura en distintos periodos del tiempo casi 30 millones de dólares. Y en equipamiento tiene 4 grúas móviles que valen 5 millones de dólares cada una, son 20 millones de dólares. Entonces, esos son los 50 de Iquique, y la temporalidad fue distinta porque lo que explicaba muy bien nuestro gerente de Talcahuano es que han sido graduales las inversiones de los concesionarios para adaptarse a algunas situaciones propias del mercado, ¿ya? Y no son directamente comparables. Si uno quisiera comparar el movimiento, el puerto de San Antonio movió el año pasado 1.660.000 TEUs. Valparaíso movió casi 900. Y nosotros en Iquique 260.000. O sea, los tamaños de los puertos no son comparables, por lo tanto las grúas que se usan, los lotes que se transfieren y las velocidades de transferencia que se requieren. La demanda es distinta. ¿Ya? Por supuesto, la demanda no tiene nada que ver. Eso es con respecto a la pregunta 1, no sé si alguien tiene algún alcance adicional. Preguntas, ya tengo las preguntas sobre la mesa. Quisiera preguntarle, antes de ofrecer la palabra a los diputados que la han pedido, si alguien quiere hacer una acotación respecto de la pregunta 1. San Antonio.
esta pregunta la formuló el diputado señor Gutiérrez y a él le llamó la atención la diferencia, pero además de lo que señaló el presidente de Iquique, hay que considerar el denominado Interland, ¿no es cierto?, de cada puerto. Y San Antonio y Valparaíso adscriben al Interland de la zona central del país, de modo tal que son puertos más grandes y por lo tanto las inversiones son más grandes que las de los demás puertos que son más pequeños, en los cuales naturalmente la Interland es menor. Por eso puede también deberse la diferencia. Simplemente agregar, ya que se está analizando no solamente el presente de la inversión portuaria, sino que particularmente el futuro, hay que considerar que todas estas inversiones y la manera que se están planteando son inversiones de primera generación, es decir, que ocurrieron el año 2000 con las circunstancias de logística de esa época. Pero lo que vamos a enfrentar en el futuro son un proceso completamente diferente. Es decir, para la transferencia de contenedores, probablemente los puertos van a tener que hacer inversiones en infraestructura cuantiosa. Estamos hablando que el diseño de las naves que van a llegar son naves que en el caso de San Antonio van a exceder las 350 metros de eslora y transfiriendo 14.000 a 18.000 contenedores versus la infraestructura que estaba preparada para recibir una nave de 200 metros de eslora que transfería 4.000 contenedores. Y este es un desafío que están enfrentando todos los puertos en el mundo. Todos los puertos del mundo están enfrentando ahora el desafío de cómo enfrentar a una industria naviera que se consolida y que cada vez, usando economía de escala, hace naves más grandes. Hoy día las más grandes de contenedores son de 22.000 contenedores, 400 metros de eslora y, muy importante, el calado. Un calado hoy día de 14 metros y en el futuro inmediato de 16 metros. Eso significa entonces que ya no se puede construir en el frente existente, sino que hay que llevar el frente mar adentro, ir aumentando la distancia, que es lo que va a ocurrir en el proyecto del Terminal 2 de Valparaíso. Este proyecto es un proyecto que tiene una valoración de 560 millones de dólares, con una capacidad para transferir 1 millón de contenedores. Y si hiciéramos la misma comparación con los datos que se han dado, hoy día el Terminal 1 de Valparaíso es capaz de transferir 1.100.000 contenedores y ha hecho una inversión del orden de los 150 millones de dólares. Entonces alguien se pregunta, ¿por qué si me costó 150 millones de dólares una capacidad de 1.100.000, por qué ahora tengo que invertir más de 500 millones de dólares para igualar esa capacidad? Bueno, es porque ahora el puerto, en el caso del proyecto de Valparaíso, es un proyecto que es mucho más complejo desde el punto de vista de la inversión en infraestructura y va a ser adecuado para recibir estas nuevas modalidades y a su vez toda la capacidad de transferencia de contenedores es para una logística del siglo XXI. Y eso es lo que explica estas grandes inversiones. Pero no quiero perder la palabra sin hacer hincapié en algo que hoy día está de moda. Hoy día estamos analizando grandes proyectos de infraestructura que incorporan a puertos y también a la logística que eventualmente va a aportar los ferrocarriles. En el caso del puerto de Valparaíso, el proyecto que tenemos es un proyecto de casi 600 millones de dólares y un proyecto que es de 100% riesgo privado. Es decir, no hay ni un solo piso comprometido del fisco en esa inversión. De tal manera que si a este proyecto se le diera luz verde y obtuviese la ratificación de su calificación ambiental, la ciudad de Valparaíso, esta región y el comercio exterior podría tener una inversión con 100% de inversión privada y con 0 contribución fiscal. Eso es, presidente. Gracias. Si no hay alguna pregunta sobre la pregunta, vale la redundancia, número 1. Clarísimo. Entonces le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Urrutia y de ahí a la diputada Pia Hoffman y pasamos a la pregunta número 2. No, ya. Sí, presidente, por supuesto. Pero primero lo tiene el diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Yo quería hacer una pregunta y un comentario a la pregunta. Micrófono, diputado. ¿Puedo hacer? Micrófono, sí. Perdón. Gracias, presidente. Si usted siempre tan amable. La primera era que, obviamente, la diferencia de tamaños de inversión
en cada uno de los puertos está relacionado íntimamente con el tamaño del proyecto y la complejidad del proyecto. A mayor tamaño, normalmente hay un mayor costo y más complejo. Por ejemplo, no es lo mismo si yo quiero obtener un calado de 15 metros, cavar en terrenos que solo tengo que drenar, que si tengo roca. En fin, hay una serie de complejidades y además el tamaño está determinado por la cercanía al hinterland que sirve y por la demanda que va a tener ese puerto. Yo defino el tamaño del puerto y lo que necesito de acuerdo a la demanda que voy a tener en un horizonte proyectado de 10 o 20 años. Por lo tanto, es imposible tener inversiones similares o iguales en puertos que tienen características muy distintas y que sirven a distintos mercados. Eso como primer aporte a la respuesta de Don. Y lo segundo es que el gerente de concesiones del puerto de Talcahuano y otros expositores han planteado las asimetrías que existen, legislativas y reglamentarias que existen entre los puertos privados y públicos. Y yo quisiera, le lanzo primeramente la pregunta al gerente de concesiones de Talcahuano, pero si hay otro que quiere aportar, ¿cuáles son esas asimetrías que ustedes visualizan entre los puertos privados y públicos, que principalmente, por lo que he escuchado, se dan en la zona de la 8ª región? Gracias, presidente. Sí, presidente, por su intermedio al presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, ¿cuál es la estrategia que tienen frente a la renuncia, por así señalarlo, del concesionario para hacer el T2? ¿Cómo pretenden enfrentar el futuro o la ampliación del puerto, siendo que el concesionario renunció a esto? Yo lo primero que excusarme que la semana pasada a esta misma hora era la cuenta pública del intendente. Salud. Y por eso no pude estar, así que también darles la bienvenida. Mi primera pregunta, que hay alguna parecida acá, pero a mí me llama la atención que en el fondo no esté tan claro el rol que tiene la empresa portuaria con respecto al desarrollo de la ciudad. Hemos visto que hay varios proyectos, sobre todo en la zona que a mí me toca representar, San Antonio y Valparaíso también, pero para ser justo, soy diputada hace más tiempo de San Antonio. Y en el fondo han hecho un trabajo increíble, o sea, por algo San Antonio está en la posición de ventaja que está hoy día. Pero me llama la atención y no sé a quién, porque lo he conversado con la ministra, con el ministro del MOP, con el presidente de EFE, que tuvimos una audiencia el lunes también a raíz de los últimos anuncios presidenciales, sobre cuando uno va a la empresa te hablan de los aspectos económicos, de los estudios de mercado, de la libre competencia, de cuánto avanza la ingeniería, pero ¿qué tan real puede ser que avancemos en la mirada que tiene que tener la ciudad? Porque yo creo que ya todos entendemos que el desarrollo no solamente tiene que ver con cómo se desarrolla el puerto, sino cómo afecta a la ciudad donde está. Y por eso yo entiendo que el presidente Piñera hace este anuncio, que si bien no se justifica de carga, o sea, de pasajeros para San Antonio, está la intención de hacerlo, porque más allá de la rentabilidad social, de los números, se entiende que la ciudad tiene que ser capaz de ver esos beneficios. Entonces, ¿quién se supone o debiera la empresa portuaria mirar desde arriba cómo avanza la ciudad? Ya a eso me refiero en el caso de San Antonio, cómo va a ser la relación en esta expansión con los trabajadores, con los pescadores del río Maipo, con los problemas que tiene la ciudad en los camiones. Acá hay una pregunta con respecto a los aparcaderos. Yo espero que no sea algo parecido a SEAL, pero sí entiendo que tiene que haber, sobre todo como no va a haber inversión en un segundo acceso. En el fondo, ¿cómo le llega esto a la gente? Porque al final, cuando uno ve el problema de Valparaíso, también tiene que ver la comunidad, una comunidad que ha reclamado, más allá de la crítica política, una municipalidad que no está de acuerdo con este proyecto. Entonces, tiene que haber una mayor sintonía en cómo la gente entiende que los costos que tiene el desarrollo portuario, la ciudad también tiene que percibir los beneficios. Entonces, ¿qué están haciendo como empresas portuarias? Yo entiendo que el gobierno tiene alguna claridad sobre la importancia de esto, pero para mí es fundamental. Para mí no existe un desarrollo maravilloso portuario si esto no termina beneficiando a la ciudad. Y no significa a que le vaya a llegar por
yo soy muy neoliberal, pero la teoría del chorreo estamos todos claros que no alcanza, no es suficiente. Entonces, ¿por qué no hay un ítem especial en la relación que tiene que tener con la ciudad? ¿Quién responde hoy día, por ejemplo, frente a los grupos de tensión o de interés que puedan haber? Porque hoy día, de alguna forma, todos se tiran un poco la pelota. O sea, es como que no, es que esto lo ve transporte, las carreteras las ve el MOVE, pero no hay nadie. Yo siento que la empresa portuaria debiera tener ese rol. De esto, debiera tener capacidad de poder la empresa instruir al gobierno de turno sobre los aspectos para poder avanzar en ese desarrollo. Eso es lo primero. No, a lo mejor no fui clara, pero no es solo el rol social, sino que en el fondo siento que no hay nadie que esté mirando desde arriba esto. Lo segundo... A mí yo creo, no nos conocíamos mucho, pero quiero felicitarlo porque nunca se había dado que un exdirector de San Antonio sea el presidente de la empresa portuaria de Valparaíso. Yo al principio fue chocante, pero más cuando usted llegó que cuando se fue en realidad, porque usted venía de acá. Pero se lo digo porque había un muy mal tono entre los operadores en Valparaíso con la empresa portuaria. Y también yo he percibido muy mal tono con la empresa, con esta pseudo competencia que no es real, porque todos sabemos que son puertos complementarios. Pero en el fondo, ¿en qué se está trabajando? O sea, yo veo una muy buena relación en San Antonio y veía, porque hoy día estaban las aguas más calmadas, una mejor relación, y usted en eso también es una pregunta para usted, un rol muy especial de cómo coordinar, en el fondo, porque no puede ser que el operador estatal tenga una situación como de competencia o agresiva, que hemos visto en periodos anteriores. Y lo segundo, una pregunta también en general. Yo no entiendo un poco la figura, y no sé si la tienen todos los puertos, de lo que está en San Antonio, que se llama el puerto exterior, que es como una sede, como una sucursal de la empresa portuaria en Santiago. Entonces, de hecho, hubo cambios hace poco, donde salió, hoy día creo que es Luis Nac el que está a cargo de, si no me equivoco, el gerente de proyecto, claro. Esa figura solo se da en el puerto de San Antonio, es autónoma, es parte, es un brazo, es útil. Yo creo que sería bueno, no sé si tenemos tiempo para dedicarnos tanto, pero efectivamente el puerto que más se ha desarrollado, pero hay una sucursal de la empresa portuaria con 15 funcionarios, si no me equivoco, bastante elevado el nivel, no estoy hablando solo de cosas administrativas, sino que hay un gerente paralelo. Me gustaría saber la opinión con respecto a esta figura y si se repite también en otros puertos, porque yo no tengo idea. Gracias. Gracias. Presidente, vamos a entrar al tema del T2 porque yo también podría agregar alguna pregunta sobre ese mismo punto o lo dejamos para después. A ver, ¿es una moción de orden? Sí. Moción de orden, diputado Renzo Trizo. Sí, no, yo quiero que usted nos aclare si en el fondo los señores gerentes o presidentes van a poder responder las preguntas que quedaron pendientes de la próxima sesión o lo vamos a complementar también con nuevas. Yo en un afán democrático estoy haciendo una suerte de mezcla de todo para okay. que... Ya, usted dirige, lo dejo. Sí. Lo Gracias, intento. presidente. Yo también tengo un montón de preguntas. Diputado Torres, lo que pasa es que los diputados de este distrito somos más y ustedes están un poco liquidados. Diputado Torres, ¿es una pregunta o moción de orden? Bien. Son 10 preguntas y se agradece la democracia, presidente, pero cuando se en exceso a lo mejor es poco eficiente. Yo no sé cómo vamos a lograr tocar 10... No. 10 preguntas y que respondan estas 10 preguntas cuando además se agregan otras tantas más. Va a tener que volver a pedir extensión de plazo de la comisión en la sala si seguimos. Bien, toda vez que así lo pide el pueblo va a haber un poco más de autoritarismo. No va a contestar todavía. Diputado Saavedra. Sí, Saavedra. Después de mí. Ya. ¿Es pregunta o es una moción de orden? Tiene una mezcla, una combinación, porque ¿sabes lo que pasa? Que se está viendo la ley 19.042 y que tiene que ver con el desarrollo portuario nacional. Yo pediría que intentáramos hacer ese ejercicio porque los problemas de Valparaíso son muy particulares y el resto del país no puede quedar mirando Valparaíso. Y por lo tanto, las inversiones se tienen que ver a nivel nacional, los problemas de conectividad tienen que verse a nivel nacional, tiene que ver con políticas públicas a nivel nacional, de cómo hacemos el desarrollo general y después lo particular de cada una de las regiones. Rogaría eso porque si en lo específico esta ley o esta investigación va
solo para beneficiar a la quinta región, yo simplemente estoy de más acá, porque no represento la quinta región. Y creo que todos los diputados que no somos de acá, bueno, y sigan con lo que están haciendo, me parece fantástico. Pero yo prefiero que se vea lo general y después particularicemos, porque si no, no le vamos a achuntar, y aquí claramente hay una carencia. Las empresas son empresas, no son autoridades, y tienen que dedicarse a tener números azules, a que les vaya bien en los negocios, y lo que falta es evidente una autoridad portuaria que es la que regula todo esto. Y eso es una discusión de fondo que tiene que ver con el país, que tiene que ver con las opciones ideológicas que cada uno de los que está acá tenemos. Unos creemos en un Estado regulador y otros no. Entonces, hoy día tenemos esta consecuencia. Bien, a ver, yo, si me permito... Si vamos a coger, y yo estaría por acoger lo que plantea el diputado Saavedra, tal vez los temas específicos que se dicen en relación con Valparaíso, que van a ser sin duda más, porque es una situación bastante delicada Valparaíso, lo podríamos dejar para una sesión especial solo con el director de Valparaíso que está acá, y dejar, digamos, todas esas preguntas, que van a ser muchas, para que, digamos, lo dediquemos especialmente a eso. Bien, me parece una buena propuesta, si le parece a la comisión, entonces resérvese las preguntas. De todas maneras, yo quiero hacer un punto, y es que la diputada Hoffman no solo hizo preguntas sobre Valparaíso, entonces no me interrumpa, diputada Hoffman. No, ya se acabó la democracia aquí, manda el presidente. No hizo solo, más, creo que no hizo ninguna sobre Valparaíso. Ahora, si han surgido preguntas sobre, iban a surgir, pero me parece que la fórmula que nos propuso el diputado Diego González es razonable, y no creo que don Fernando tenga alguna dificultad en concurrir a esta misma comisión la tercera vez. Aquí sea muy buen té, muy buen café, té verde, agüita hierba, lo que usted quiera. Galletas ya no, antes sí. Entonces, yo voy a ofrecer la palabra para responder la pregunta que hizo el diputado Urrutia, que es más bien general, y las otras preguntas de orden general, y al mismo tiempo para que ya se pronuncie cualquiera de ustedes respecto a la pregunta número 2. Le ofrezco la palabra a don Carlos. Muchas gracias, presidente. Con respecto a lo que... Hay dos consultas, una del diputado Urrutia relacionado con las asimetrías regulatorias, y lo de la diputada Hoffman con respecto al rol en el desarrollo de las ciudades. Con respecto a las asimetrías regulatorias, nosotros vemos que los puertos tienen marcos regulatorios totalmente disímiles. Nosotros, puertos del Estado, nos regimos por la ley 19.542, mientras que los puertos privados están con el DFL 340, que es de concesiones portuarias. Hay distintas autoridades, por lo tanto, encargadas del otorgamiento de las concesiones. Distintos plazos. Nuestra ley da un plazo límite fijo y no renovable, mientras que las concesiones portuarias, las concesiones marítimas, son renovables y son de plazos bastante más largos. Las rentas o cánones de las concesiones de las empresas portuarias están también reguladas, tienen un valor mínimo para el Estado. Hay los valores residuales de las inversiones que hagan las empresas portuarias en el caso de la ley 19.542 también está regulado. Hay deberes de servicio que están regulados en las empresas portuarias, calidad de servicio, condiciones generales, muy importante, no discriminación en la prestación de servicios. La ley obliga a que en las empresas portuarias estatales no pueda haber discriminación arbitraria, no lo puede haber. En los demás puertos sí lo puede haber. Hay obligaciones también en cuanto a normas de calidad, niveles de servicio, producción, desarrollo de las distintas atenciones de las naves, asignación de naves, o sea, el listado de prioridades también está definido en el caso de las empresas portuarias estatales, cosa que tampoco pasa en los puertos privados. Ellos pueden sacar una nave y meter otra a su arbitrio, no hay ninguna regulación al respecto. Nuestra ley obliga a que los concesionarios de las empresas portuarias estatales tengan giro exclusivo, cosa que tampoco pasa en las demás empresas, en los demás puertos. Hay deberes de transparencia de información en el caso de las empresas portuarias estatales. Hay regímenes de garantía, hay sanciones por incumplimientos, hay fiscalizaciones. Nosotros somos fiscalizados por diversas instancias, desde la Contraloría General de la República. Estamos bastante fiscalizados, más regulados, y por lo tanto nosotros vemos que eso es bueno, pero creemos que las reglas del juego debieran ser parejas para todos los actores de este mercado portuario
a nivel nacional, que es un tema que a nosotros nos está afectando. Y con respecto a lo que preguntaba la diputada Hoffman, con respecto al desarrollo de la ciudad, la ley actual nos da dos instancias, ¿ya? Nos creó el Consejo de Coordinación de Ciudades-Puertos. En el caso nuestro, lleva ya 36 sesiones desde el año 2014. También está el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos, que también partió con nosotros el año 2014 funcionando y lleva 31 sesiones. Pero falta el otorgamiento formal de la calidad de autoridad portuaria, porque nosotros como empresas portuarias estas comisiones, estos consejos los estamos desarrollando, estamos trabajando conjunto con nuestras comunidades, con nuestro municipio bastante bien, con la intendencia, ningún problema, todo está funcionando perfecto, pero no hay ninguna obligación de los terceros de acceder a las decisiones que allí se tomen. En cambio, si uno tiene el rol de autoridad portuaria real, formalmente definido, ya empieza a haber una mayor injerencia en los temas relacionados con el mejoramiento de las ciudades. Un ejemplo que puso la diputada Hoffman fue el tema de los camiones. A cambio de los camiones, obviamente, es sumamente relevante el desarrollo de los ferrocarriles que vayan hacia los puertos. Cada ferrocarril saca 80, 100 camiones de circulación y por lo tanto es una buena necesidad. Pero nosotros no tenemos ninguna atribución, ningún respaldo por el cual poder pedir a EFE que desarrolle proyectos que vayan en atención a nuestros puertos. Y en este minuto se está estudiando en Concepción la posibilidad de soterrar la vía férrea, que puede generar una situación similar a la que pasó en Viña, que se soterró la vía férrea, dejando a Puerto del Paraíso sin tren. Creemos que han atendido algunas de nuestras observaciones en estos proyectos, pero hay otras observaciones que no han sido atendidas aún y nosotros no tenemos herramientas para poder trabajar en el tema. Entonces creemos que el tema está, por un lado, atender las asimetrías regulatorias de tal manera que tengamos reglas parejas para todos los actores del mercado, y por otro lado, tener un rol formal de autoridad portuaria que nos permita llegar a las instancias de decisión para poder apoyar los proyectos de desarrollo que apoyen y le den solución a los problemas de ciudad. Eso es, presidente. Gracias. Un agregado para acá. ¿Usted cree que la normativa puede ser la misma en relación con empresas del Estado y empresas privadas? ¿Qué tipo de diferenciaciones habría que hacer? Eso dice relación también con el rol de los consejos ciudad-puerto, que tienen una función, en el sector privado no existe esa figura. ¿Cómo tendrían que ser las diferenciaciones entre, digamos, el marco regulatorio, compartiendo la idea de que debiera haber un marco regulatorio común, pero tendrá que haber también algunas diferenciaciones para que haya regulación, porque en el sector privado prácticamente no hay regulación. O sea, lo que vimos en el informe que dio la ministra de Transporte, acá en esta misma comisión, era que era un sector tremendamente regulado y la propia ministra sí también lo reconoció. Entonces, ¿qué diferenciación, digamos, debería haber o se han hecho ustedes algún estudio sobre la regulación que sería más conveniente tanto para las empresas donde hay empresas del Estado como hay empresas que son privadas pero que cumplen una función pública, y hay otros puertos donde son exclusivamente privados, que son los puertos mineros, los puertos... ¿Qué diferenciaciones habría que hacer? Bien, diputado Kuchel, yo le digo, si lo que me plantearon es que respondan ellos, demos el tiempo para que respondan. Diputado Kuchel. ¿Ahí prendió? ¿No? Señor presidente, quiero consultar las exposiciones, pero faltan los puertos del sur. El caso de Puerto Montt es muy particular, Punta Arenas y otros puertos intermedios, Puerto Chacabuco, en fin, porque ya es segunda o tercera reunión que vengo y todavía no aparece ningún representante de los puertos del sur. Solicito que se los inviten también, presidente. No, fueron todos invitados en las dos ocasiones, se han excusado. ¿Quién quiere responder la pregunta número 2?
Bien, pregunta número 2. Señor presidente, a ver, y después que quede pendiente la respuesta del diputado González también, por favor. La pregunta número 2 tiene 2 o 3 preguntas incluidas, digamos, en la propiamente tal. Solicita, digamos, sobre la... Voy a leerla. Uno de los elementos que se planteó en la ley de demonización fue que operara la competencia entre los operadores estatales y algunos puertos. También la concesionaria. En la práctica, ¿cómo ha operado eso? A su juicio fue acertado, debería mantenerse a futuro, ¿cómo ustedes han aportado? Y agrega otra pregunta más que se relaciona con la falta de respecto, dice, de potenciar el Consejo de Ciudades Puertos. O sea, hay otra pregunta que se incorpora. Respecto al tema de la competencia, en el caso particular de los puertos, yo diría en el caso particular de San Antonio, o sea, nosotros la podemos ver en el segundo proceso de licitación que se genera el año 2009 y que concluye el 2011. O sea, efectivamente la participación de un tercer entrante en la región generó que las tarifas existentes bajaran aproximadamente de un 30 a un 40%. O sea, eso fue así. O sea, la tarifa regulatoria que explicaba el presidente de Puerto Iquique la sesión anterior respecto a este polinomio que se generaba de adjudicación, efectivamente cayeron en un 30-40% y esas tarifas hoy día se mantienen en ese orden. La semana pasada, revisando algunas de esas tarifas, y hoy día se mantienen de ese orden. Por lo tanto, desde el punto de vista de la competencia, ¿cierto? De quien resulta más favorecido, que en este caso somos nosotros, es el comercio, ¿cierto? El exportador, el importador, ve efectivamente reflejado en la competencia, en la participación de terceros, en la parte de las concesionarias, se reflejó efectivamente. O sea, como primera conclusión, efectivamente existe competencia hoy día en los puertos y hoy día se está generando y se está dando. Recién hablábamos también de la nueva, el presidente de Puerto Valparaíso hablaba de la nueva reestructuración que se están generando en las navieras. O sea, no va a ser sorprendente, no va a ser sorpresa para nada en que el próximo mes Eurosal empieza a operar en San Antonio, pero también seguramente un servicio de San Antonio va a volver a Valparaíso. Y esto es básicamente porque empieza a operar la competencia. O sea, y eso va a persistir en este proceso que estamos viviendo como en los procesos futuros. Ahora, efectivamente, el rol, voy a pasar a hablar también del rol de lo que hablaba la diputada Hoffman respecto al rol del Consejo de Ciudades Puertos. O sea, hoy día, fundamentalmente, diputada, efectivamente eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que hemos planteado, que estos consejos sean resolutivos. O sea, hoy día lamentablemente no son resolutivos, son consejos de coordinación, nos juntamos, nos reunimos permanentemente, nos convoca, esto está amparado bajo la ley de la 19.542, efectivamente, donde se constituyen los consejos de ciudades puertos a través de la intendencia regional. Estos están delegados hoy día en las gobernaciones principalmente y opera hoy día en San Antonio particularmente un consejo que participan privados y públicos, pero no un consejo sancionatorio, no le permite, digamos, ser resolutivo. Por lo tanto, ahí están las limitaciones. Operamos de buena voluntad. O sea, por lo tanto, efectivamente se necesita, yo diría, potenciar desde ese punto de vista a estos consejos, donde las empresas portuarias operan como secretario ejecutivo del consejo. O sea, hoy día tenemos en cartera una cantidad de proyectos de accesibilidad ferroviaria, de acceso, el impacto que se genera ciertamente en los bordes costeros, todo eso está incluido en la agenda, pero no hay un elemento que nos permita a nosotros como autoridad portuaria, que tampoco, lo han comentado acá los colegas, que tampoco existe un elemento en el cual las empresas realmente sean autoridad portuaria, puedan, ¿cierto?, ejercer obligaciones o emitir obligaciones sobre terceros. Y aquí aparece el otro punto importante dentro de las concesiones, ¿cierto? Nosotros, desde el punto de vista de la regulación de los contratos de concesión, nos abocamos a que los concesionarios cumplan esos contratos, ¿cierto? Y esto lleva a la generación de competencia y todo lo demás, pero fuera del recinto portuario, las empresas portuarias no tienen los elementos para poder regular. Y hoy día aparecen, por ejemplo, se hablaba la semana pasada de los extraportuarios, los depósitos que de alguna manera pueden impactar en la ciudad. Nosotros no tenemos injerencia para poder regular, pero sí donde los congregamos a través de los consejos de ciudades puertos, y ahí, pero a través de la buena voluntad, ¿cierto?, de la concientización hacia esos terceros, se permiten que los desarrollos que ellos generan no impacten mayormente a la comunidad. Pero ya sabemos que generalmente se empiezan a producir ciertos roces en ese punto de vista. Por lo tanto, el consejo está por la ley, ¿cierto? El intendente lo preside, el secretario ejecutivo de la empresa portuaria, y se invita a terceros a participar en este consejo. Bien, don Carlos estaba pendiente de la respuesta al diputado González.
A ver, sobre este tema de la regulación, nosotros pensamos que hay que hacer una fuerte diferenciación en los puertos que son de uso privado y de los puertos que son de uso público. Ahora, todos ellos compiten por los recursos que el Estado tiene para obras de infraestructura. Ahora sí, disculpen. Nosotros, como decía, la diferenciación entre los puertos de uso privado y los puertos de uso público, ambos compiten en los recursos del Estado para la obra de infraestructura, viales y ferroviarias principalmente. Pero además en los puertos de uso público existe la competencia por la transferencia de cargas que tenga el comercio exterior de su hinterland. En ese sentido, nosotros pensamos que este marco que debiera regularlos a todos, debiera considerar en los temas de otorgamiento de su posibilidad de operar el puerto, que tenga la misma forma de otorgamiento, los beneficios que significan para el Estado. Nosotros pensamos que es importante ver tanto beneficios como gastos para el Estado, porque finalmente el comercio exterior es un comercio que está Chile desarrollando y por lo tanto tenemos que estar nosotros como puertos compitiendo para que cada vez el comercio exterior se vea favorecido en rebaja de tarifas, en mejora de calidad de servicio y que no se vean discriminados ni ninguno se vea menoscabado. Desde ese punto de vista también es sumamente relevante que regule en el nuevo marco regulatorio el tema de la relación con el entorno, con su entorno directo y también un poco más allá de la primera milla, porque no solamente se afecta la comuna exacta donde está el puerto, se generan, digamos, necesidades que van un poco más allá, principalmente en temas viales y ferroviarios, y el tema de los plazos, y principalmente que en rigor opere de manera real la libre competencia en el negocio portuario, si es que va a ser un negocio público. Gracias. No, al representante del puerto de Iquique, para preguntarle lo mismo que le hicieron la pregunta, que respondió usted, ¿viene de dónde? ¿De qué puerto es? Claro, si esa misma competencia de que se habla existe entre el terminal, el puerto EPI-ITI, es decir, existe esa competencia, porque yo cada vez que escucho hablar a Jorge Soria me dice que, y me llena la cabeza de cuestiones, dice que en realidad todo se va a la ITI y por el puerto no está llegando nada. Entonces, que prácticamente no hay competencia, que todo se lo lleva al terminal privado. ¿Eso es así? Es decir, ¿qué terminal tiene más carga, más descarga, más cabotaje? ¿Qué diferencia hay? ¿O en realidad hay competencia entre los dos puertos? ¿Hay o no hay competencia entre ambos terminales? Bien, eso. Aproveche a contestar usted la pregunta 3, entonces. Así pasamos. Bien. Voy a tratar de contestar las dos de una vez. El único puerto que funciona hoy día con una parte concesionada y otra multioperado es el puerto de Iquique, de todos los puertos estatales, ¿ya? Arica está concesionado un 100%, Antofagasta, lo dije en la sesión pasada, tiene un pequeño sector que es operado, multioperado, pero prácticamente no presta servicio. El puerto de Iquique, que tiene un frente multioperado, que estuvo fuera de servicio 2 años y medio desde después del terremoto del año 14, recién inició operaciones en octubre del año 17. Y el año pasado efectivamente logramos mover 100 naves, pero un tonelaje insignificante de 150.000 toneladas de un total de 2,5 millones que movió el puerto. Ahora, ¿por qué es tan bajo? Porque precisamente la principal carga del puerto de Iquique, el 81%, los últimos 4 años, es contenedores. Y el puerto concesionado, el terminal 3-4 del puerto de Iquique, es operado por ITI, ¿ya?, con equipamiento especializado para mover contenedores. Entonces ustedes comprenderán que si el 80% de la carga del puerto son contenedores, todos esos contenedores son movilizados en la ITI, ¿ya? Tenemos competencia. Desde el punto de vista de contenedores, no hay competencia en Iquique. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad que otra compañía de muellaje
que en un sitio multioperado haga las inversiones necesarias para poner grúa en un sitio que hoy día tiene 9,30 metros autorizado, que estuvo 3 años fuera de servicio por el terremoto. Recién terminamos la obra de reconstrucción formalmente el 31 de agosto de este año. Yo creo que la constructora va a terminar antes. Y en esas condiciones podría haber competencia en el tema de contenedores si alguna empresa de muellaje pudiese poner la grúa. En Iquique nosotros competimos con Arica y más o menos entre los dos puertos mueven 500.000 contenedores al año, ¿ya? Los últimos 6, 7 años hemos movido más o menos la misma cantidad, ¿ya? Y a pesar del excelente servicio que hay en Iquique y el excelente servicio que hay en Arica, no ha sido posible aumentar la cantidad de contenedores. En Iquique el 80% del 80 de contenedores es carga boliviana. En Arica es más. O sea, realmente Iquique y Arica en el contexto global son competidores entre sí, ¿ya? Pero competimos por la carga boliviana, no por la carga nacional. Y tenemos en la zona de Iquique otros 3 grandes puertos que son exclusivamente privados, no son de servicio público y orientados, en el caso de Coyahuasi, ¿no es cierto?, a la descarga de carbón y al embarque de concentrado de cobre, y en el caso de salidas Punteló o Camas S, en el embarque de sal. Entonces, tratando de contestarle derechamente la pregunta, en el tema de contenedores no hay posibilidad de competencia. ¿Por qué? Por la principal carga que tenemos nosotros, ¿ya? No sé si me expliqué bien. Y el resto de los puertos del país son todos monooperados. San Antonio es completamente monooperado, sus 3 principales terminales, Panul, STI y PCE. Valparaíso, los 2 son concesionados, TCVAL y TPS. Talcahuano, San Vicente, los 2 terminales son monooperados por un solo concesionario. Y Coquimbo también es monooperado. Y el resto, Puerto Montt al sur, no hay ningún terminal concesionado. Ni Chacabuco, ni Puerto Montt, ni Punta Arenas, Puerto Natales. Quizás solo para explicar la diferencia entre monooperado y multioperado, que a veces cuesta entender el concepto. Cuando uno concesiona a un privado un puerto y se transforma en monooperador, él tiene que hacer las inversiones para mejorar el equipamiento. Cuando es multioperado, prácticamente no tiene dueño y no hay nadie que haga la inversión. Cualquiera puede hacer transferencia de carga, pero nadie tiene exclusivamente ese muelle para su uso. ¿Y quién es la que pone las reglas para ordenarse? Es la empresa portuaria. Pero no hay inversiones. Son muy bajas las inversiones. La inversión aparece cuando llega el monooperador. No sé si me explica. Aclaro un poco la duda. Quizás aclarar también los conceptos. Hace 20 años atrás los puertos tenían grúas, ustedes las pueden ver, son todas reliquias de 5 toneladas. Y mayoritariamente todas las naves tenían grúas. Por lo tanto, un puerto lo único que necesitaba es tener el frente de atraque disponible, los patios y las bodegas. Y las naves propiamente tal se descargaban y cargaban por sí solas con los trabajadores portuarios que operaban esas grúas. Hoy día, todo el tráfico de contenedores, que inicialmente en la década del 2000 también tenían grúas las naves portacontenedores, hoy día no hay ninguna que los tenga. Por lo tanto, salvo el Copí o el Cóndor, naves de cabotaje muy chiquititas de 200, 400 TEU de capacidad. Entonces, todas las grandes naves necesitan que el puerto tenga grandes esplanadas y grúas para operar los contenedores en tierra y para transferir tierra a mar. Por lo tanto, los puertos uno los podría clasificar en 2 tipos. Los que necesitan equipamiento terrestre para transferir contenedores y aquellos que se pueden cargar por sí solos con cintas mecanizadas, con los puertos de CAP, por ejemplo, los puertos de combustible, los puertos con cañerías, todos los graneles en general. No vamos a alcanzar. Le voy a ofrecer la palabra al presidente del Puerto de Valparaíso para la pregunta 3 y 7 juntas. Me voy a saltar la 4, 5 y 6, porque eventualmente sumamos sesión especial a San Antonio para que no nos acusen de monopolizar. Sí. Señor presidente, sí, por favor. Muchas gracias por darme la palabra. Simplemente quiero hacer una pequeña nota sobre lo que se ha dicho respecto de la regulación.
quizás sería útil considerar que, no obstante que Chile es un país de miles de cientos de kilómetros de costa, las bahías aptas para hacer puertos son muy pocas. Es un bien escaso. Esa es la primera definición que tiene nuestro país. Y en consecuencia, evidentemente, de que en muchas de ellas hay aptitud para construir un puerto. Pero las bahías que son abrigadas y que ya contaban con una cierta inversión pública para desarrollar una actividad portuaria, como son las sucesoras de la Ex-Emporchi, hoy las empresas portuarias, esas empresas son un servicio público. ¿Y qué significa que sea un servicio público? Lo primero es que todos los usuarios tienen derecho a ser atendidos y a no ser discriminados, y a su vez preservar el valor de la libre competencia. ¿Cómo se hace eso? Un barco que sale de Chile con una exportación y va al Río de la Plata, se encuentra con 40 o 50 puertos. La mayoría de ellos son privados. Y usted, en algunos de esos puertos que ha sido nominado por el importador, puede estar esperando 10 o 15 días, porque el que tomó la decisión de si lo va a recibir o no es el puerto. En cambio, cuando usted llega a Chile a un puerto público, usted se encuentra con la siguiente situación. Primero, un orden de prelación regulado. En segundo lugar, una tarifa registrada que incluye todas las prestaciones que aquí se van a prestar. Y a su vez, un instrumento para hacer valer sus derechos. Entonces, lo que el Estado de Chile ha asegurado como desarrollo de su comercio exterior son servicios públicos portuarios. Ahora bien, hay también puertos privados de uso público con oferta pública. Es decir, son puertos que se dedican al negocio de prestación de servicios portuarios y que van y conquistan parte del mercado de los puertos públicos explotados a través de concesiones privadas. Y esos eventualmente pueden ser considerados en una situación análoga a la competencia con los puertos de las empresas portuarias. Pero la gran cantidad de puertos en Chile, las que se han desarrollado como facilidades de proyectos específicos. Y son los de la COPEC, los de NAP, los de las empresas mineras, algunos la vía para extraer los productos o para importar determinados productos. Y ahí uno dice, bueno, ¿vamos a meter a todos esos puertos en esta realidad? Da la impresión de que no, ¿verdad? Pero significa de que no requieren ninguna regulación. Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionan esos puertos? Funcionan sobre la base de que van a la autoridad marítima, a la autoridad del Ministerio de Defensa, y piden una concesión marítima. Y se lo otorga a alguien bajo un proyecto que cumple determinados estándares que son más bien estándares técnicos. Y entonces alguien dice, vamos a aplicarles esta regla de la ley 19.542, parece que es un traje que no les calza. Pero sin embargo, probablemente el país, si es lo que requiera, es una definición legal del uso del borde costero en que se regule más adecuadamente en qué parte de ese uso del borde costero se va a hacer inversiones portuarias y qué consecuencias y efectos tiene en todas estas implicancias como la que ha explicado el gerente de concesiones de Talcahuano. Entonces, pienso que la discusión de regular o no regular no hay una cuestión ideológica, sino que hay una cuestión técnica que merita incorporarle más elementos a la mesa. Me refiero a la pregunta que formuló la diputada Hoffman, sin centrarlo en Valparaíso. Muchos de los temas que aquí estamos discutiendo, si nosotros pensamos que son temas de Chile, es un error. En todas partes del mundo se está discutiendo cosas más o menos similares. Es decir, usted esto lo va a encontrar en Hamburgo, lo va a encontrar en muchos lugares de Europa, ¿verdad? La discusión es más o menos igual.
Y yo los invito, por ejemplo, que algunos de ustedes abran la página web del puerto de Le Havre, que es un puerto de tradición más de muchos centenares de años, pero que ha ido perdiendo relevancia si lo sometemos a un juicio estadístico. Y cuando usted abre la página web del puerto de Le Havre, no le menciona ninguno de los datos que encuentra en las páginas web nuestras, ni la cantidad de grúas, ni los contenedores que mueve. Lo primero que parte es decir, ¿saben qué consiste el clúster marítimo? ¿Cuánto aporta Le Havre al Producto Interno Bruto de Francia? 80.000 millones de euros. ¿Y por qué? Porque el puerto de Havre es un lugar que concentra todas las actividades que crea valor a partir del puerto. Allí entonces está toda la industria del seguro marítimo. Ahí está toda la industria de la consultoría. Porque probablemente en los próximos 10 o 20 años los puertos se empiecen a automatizar. Y en consecuencia del tipo de trabajo del que hoy día estamos hablando, van a ser trabajos de otra naturaleza. Lo que ha sucedido es que nuestras ciudades tradicionales portuarias le han dado la espalda a su puerto. Lo que ha sucedido es que se ha centralizado injustificadamente. ¿Por qué los grandes consultores que contratamos, por ejemplo, este puerto que es el T2, 560 millones de dólares de inversión, de los cuales por lo menos 15 millones de dólares son en estudios? Y todos estos estudios usted los encuentra en Rosario Norte, ¿verdad? Los encuentra en la ciudad empresarial. Ahí están todos estos ingenieros que van de su oficina a la casa. ¿Por qué esa gente no está aquí? Bueno, esa es la pregunta que debemos formularnos. ¿Por qué esos clústeres marítimos que han sido defendidos en Europa, que han defendido los puertos tradicionales, aquí le hemos dado vuelta a la espalda? Y pienso yo que la solución para que efectivamente los puertos se reconcilien con las ciudades es de dejar de tener esta mirada horizontal, de ver al puerto solamente en la franja que ocupa la costa, sino que ver efectivamente de qué es capaz de conseguir ese puerto de manera vertical, de qué manera se va a ir creciendo aportándole valor. Y respecto de eso tenemos muchas ideas y es evidente que hoy día las empresas portuarias pasaron por una etapa diferente, pero hoy día confrontada por los ciudadanos, confrontada por la ciudad, esperamos tener respuestas de aquí en adelante. Ese es por lo menos el compromiso de Puerto Valparaíso. Respecto a la pregunta que formuló respecto, ¿ah? ¿Tiene capacidad de dar respuesta a esos problemas? No, pues eso está diciendo. Que quiere, pero no puede. La pregunta que hizo el diputado Serri respecto de los cruceros, que es un tema que suele ser recurrente en los medios de prensa. Para nosotros, la solución a la oferta y a la demanda de cruceros consiste en que aumentemos nuestra capacidad portuaria. Y eso es la respuesta hacia el T2. Hoy día Valparaíso es el puerto más eficiente de Chile en manejo de contenedores. En realidad es de clase mundial. Con muy pocas áreas de respaldo es capaz de transferir 1 millón de contenedores, donde otros lo hacen con el triple de la capacidad de respaldo. Y entonces, evidentemente que es un puerto exigido. Es un puerto en que hay conflicto a quién se prefiere. En cambio, y aquí está la demostración, donde hubo capacidad para recibirlos, como fue el caso de la inversión que había hecho Puerto Central, fue capaz de crear una oferta para recibir cruceros. Y hoy en día, si comparamos la relación, la participación de mercado entre San Antonio y Valparaíso en cruceros, si lo hacemos para engañarnos por número de recaladas, quizás el dato no sea el adecuado. Si lo hacemos por el número de pasajeros, en realidad Valparaíso solamente está captando 16.000 pasajeros de un total de 100.000. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? 100.000 pasajeros, el total que baja en la quinta región, 16.000 es lo que está captando Valparaíso. Y entonces, no obstante que se supone que en Valparaíso tenemos una enorme infraestructura para recibir pasajeros de primera calidad, que costó 4 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, el mercado, sometido a las reglas de mercado, ha preferido la opción que es más barata. La opción más barata es porque recalar en San Antonio
hoy día cuesta 1/3 a los operadores de lo que cuesta en Valparaíso. Y el modelo de negocio que tenemos en Valparaíso es un modelo ya estresado. Es un modelo en que nuestro operador nos ha informado que pierde dinero. En consecuencia, no es que haya un operador que esté jugando mal sus cartas, es que la realidad del mercado es esa. ¿Cómo creemos nosotros que vamos a volver a ser competitivos? Con el T2. Aumentando nuestra capacidad, probablemente vamos a ser capaces de conquistar nuevamente muchos cruceros y muchas recaladas. Si da para crear un muelle exclusivo, bueno, nosotros lo estamos estudiando, estamos colocando los números, estamos analizando cuál es la demanda, cuál es la naturaleza de ese negocio, un negocio que no se hace semana a semana, sino que cada programación es a 2 años plazo, es decir, el programador del crucero lo vende a 2 años plazo, va a llegar tal día con tal cantidad de pasajeros, ¿verdad? Entonces, para enfrentar esa realidad, nosotros estamos estudiando, pero hoy en día pensamos que lo más lógico es que creando la infraestructura del Terminal 2 vamos a ser capaces de competir con lo que hoy día está ofreciendo San Antonio. Bien. Por su intermedio, presidente, al presidente de la empresa portuario. Quiero saber si efectivamente el anuncio hecho por el intendente es cierto o no es cierto. El intendente en su cuenta pública dijo a fin de año podría licitarse muelle de cruceros para Valparaíso y además agrega que ya se está en etapa de diseño y tiene los fondos asignados. Después, el mensaje presidencial para la región de Valparaíso del presidente Piñera solamente habla del T2. Y el mensaje presidencial para todo el país solo habla de ampliación del puerto de Valparaíso. Entonces la pregunta es, ¿están los fondos para hacer el muelle de Valparaíso para los turistas? Deme un segundo. No tenemos información nosotros. ¿No tiene información? Nosotros tenemos esa información. Ah, ya, ok. Bien, gracias. La pregunta número 8, ¿quién la quiere responder? ¿Sobre la 8? Es que no necesito hacer una precisión legal, no necesito hacer un comentario sobre la ley. Que muchas de las cosas que se han conversado ahora y la sesión anterior tienen que ver con que nosotros no tenemos una ley general de puerto. Yo entiendo que esas cosas las han conversado ustedes, pero fíjese que estudiando un poco la materia para esta comisión, me encontré con que el mensaje presidencial de esta ley 19.542, que es para el sector portuario estatal solamente, decía lo siguiente, hace más de 20 años. Ahí se anunciaba el envío pronto, decía, de un proyecto de ley general de puerto, destinada a precisar normas para el funcionamiento del sector, considerando aspectos como la planificación estratégica, la coordinación de actividades entre docentes públicos y privados, la relación entre el puerto y la ciudad, la institucionalidad del sector y el marco regulatorio. Vale decir, tal vez la respuesta va por ahí, digamos, de que hubiese un marco regulatorio general, ¿no es cierto?, que abordara todas estas materias que están, o si no, de otro modo, vamos a tener colgajos como tenemos hoy día. Disculpe la... No, está súper bien, porque además es el propósito de esta comisión, es precisamente el propósito. Pregunta número 8. Ofrezco la palabra, la número 8 al agua, número 8 a la una. Soy serio. San Antonio sale sorteado. Lo que pasa es que hay otras consultas también que están asociadas que hacen referencia directamente al puerto de San Antonio para no dejarlas... Sí, es que a lo mejor vamos a tener que volver a y muy general, son muy cortas, muy precisas, digamos. Sí, ahora, dentro del marco de lo que la empresa portuaria o el mandato que tiene la empresa portuaria hoy día, que son el desarrollo de los puertos, efectivamente hoy día, como se ha señalado acá, una de las dificultades que tiene el país son las aguas abrigadas. Por lo tanto, todos los puertos que se están construyendo, y así lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? El primer diseño de un puerto exterior tiene que ver con un nuevo desarrollo de puerto. Por lo tanto, cuando una empresa constituye a desarrollar un nuevo puerto de esta envergadura, tiene que empezar a mirar hacia afuera, empieza a mirar no tan solo cómo se están construyendo en otras partes de Europa, en otras partes del Mediterráneo, sino que básicamente empieza a incorporar la experiencia que existe desde el punto de vista de la infraestructura y desde el punto de vista de la relación que tienen los puertos con la ciudad. Y aquí ya pueden aparecer los puertos franceses, pueden aparecer los puertos españoles, que tienen bastante cierto desarrollo con las comunidades y en ello han acuñado, ¿cierto?, efectivamente estos polos de desarrollo.
En el caso de San Antonio, esto se ha ido tomando, ¿cierto?, efectivamente estas experiencias. Por eso que se ha constituido dentro del puerto efectivamente una gerencia que está desarrollando este proyecto, pero no es una gerencia que esté externa al puerto. Eso quiero aclarar, diputada. Hoy día lo que sucede es que efectivamente tenemos una oficina en Santiago, pero no opera en forma, es funcional. O sea, es funcional que tiene porque efectivamente, lamentablemente, todas las decisiones que estamos tomando hoy día en esta primera etapa, que son de coordinación, se están haciendo en Santiago con todos los ministerios. Y efectivamente existe una CONALOC, donde participa el Ministerio de Transporte, participa el Ministerio de Hacienda, y permanentemente tenemos reuniones, pero es solamente funcional. Hoy día todo está radicado dentro del puerto de San Antonio y toda la experiencia está quedando, ¿cierto?, en el puerto de San Antonio. Ahora, sí, efectivamente, o sea, está hoy día en una etapa de desarrollo del proyecto. Ahora, dentro de esta experiencia que el puerto empieza a tomar, ¿cierto?, toda esta experiencia a través de las comunidades logísticas se empiezan a integrar. Y me empiezo a hacer cargo de las preguntas que hacen respecto al desarrollo de una CEAL en el caso del puerto de San Antonio. El caso del puerto de San Antonio, el pensar el proyecto de puerto exterior no es... no digamos, exceptúa la posibilidad de que nosotros estemos mirando qué es lo que está pasando afuera. Y por lo tanto, aquí se empiezan a incorporar efectivamente la idea de zonas logísticas que están asociadas al puerto, pero el modelo en el caso de San Antonio no estamos pensando en una CEAL, estamos pensando en un punto de regulación de frecuencia, que es lo que hoy día se necesita en los puertos. Porque estas zonas que son zonas, en el caso de Puerto Valparaíso, que son zonas aduaneras, ¿cierto?, en el caso de la CEAL, no se está pensando así en el caso de San Antonio, sino que básicamente que sean puntos de regulación frente a la congestión o a los impactos que estos pueden empezar a generar en las ciudades. Ese es el principal foco que hoy día tiene, en este caso, el desarrollo del puerto de San Antonio para el caso de la CEAL. Con eso me hago cargo de la pregunta directa que se le ha hecho al puerto. Respecto a las inversiones o al uso de los recursos de la ley corta de puerto, bueno, efectivamente esto es una materia que le compete al Ministerio de Transporte. Ellos tienen hoy día en su página la forma como han destinado estos recursos. Las empresas portuarias no administran estos recursos, ninguna de nosotros, solamente participamos muchas veces de los estudios que el Ministerio de Transporte incorporó a partir de este porcentaje que recauda, ¿cierto?, de las exportaciones que se producen a partir de la ley corta. ¿Ah? La número 8. Bueno, básicamente aquí en el caso de la número 8 hay varias preguntas que están asociadas respecto a la participación de los directorios, ¿no?, dentro de la región. Es decir, existe una disposición del directorio que también debieran ser parte de este proceso. Los directorios deben ser o no de las regiones o tienen hacer como hasta ahora, cuyos miembros solo van a las reuniones. Básicamente, en el caso de nosotros, los directores de la empresa portuaria participan directamente dentro de las comunidades permanentemente, por lo tanto, son directorios integrados dentro del desarrollo portuario, ¿cierto?, de las comunas. ¿Eh? ¿Me permite si hago sobre el Por favor. Bueno, yo tengo 35 años de abogado participando en diversos directorios y creo que lo más importante de un directorio es su diversidad. Es que haya gente dando por descontado la competencia y por supuesto las cualidades, la ausencia de conflicto de intereses. Lo más relevante es que sea gente diversa, porque a la medida que usted tenga diversidad va a poder conseguir quizás más difíciles los acuerdos, pero va a ser un acuerdo mucho más fructífero. Entonces, decir, mire, que todos los directores sean de Valparaíso, que todos los directores sean de San Antonio, quizás no sea esa la solución, pero sí que sea gente que venga de diversos ámbitos y de diversas experiencias, y por supuesto que es lo que se ha hecho en este último periodo por el CEP, incorporando muchísimas mujeres, lo que antes no había. Diputado Torres. Una pregunta a propósito de lo que mencionaba usted en torno a lo que tiene San Antonio, que no sería una zona de extensión de apoyo logístico. Desde el punto de vista de la eficiencia, digamos, ¿no es más eficiente precisamente tener todos los servicios regulatorios fuera y cuando se hace la regulación de flujo de camiones ya haber pasado por esa etapa y no solamente dedicarse a hacer la tarea de flujo de camiones? No sé si me explico. Le ofrezco la palabra. Sí. Básicamente pasa lo siguiente, que hoy día los modelos logísticos, ¿cierto?, han permitido que la carga de exportaciones, hablemos de la carga de exportación, prácticamente venga saneada, ¿cierto?, desde origen. Hoy día el exportador, a través de los desarrollos digitales, básicamente informa todo a través de vía electrónica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de punto de regulación, no estamos hablando de aquella carga
que le faltó algún documento o no viene regulada, ¿cierto? Y tenga que pasar a una zona donde tiene que esperar para que en alguna parte del país, ¿cierto?, el agente de aduana pueda terminar esa tramitación. Hoy día en el caso de San Antonio estamos hablando de un 5 o un 10% de la carga que aún llega sin la documentación o le falta algún requisito para poder ingresar. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver cuando se puedan producir efectos importantes de congestión, básicamente porque, como dice, se caen los sistemas o alguna otra situación particular. Por esa razón se está pensando solamente como punto de regulación y no como zona de extensión aduanera. Gracias. Nos quedan apenas unos minutos. Yo quiero hacer dos comentarios sobre el puerto de Olvareda, genérico. Uno, aquí varios dijeron, incluso la ministra, que en Porche, antigua autoridad portuaria, cuando se crean los puertos autónomos, se les había transferido la facultad de autoridad portuaria en su territorio. Y usted dijo exactamente lo contrario. Y segundo, una de las cuestiones que nos planteó la ministra con mucho énfasis en su primera comparecencia ante la comisión es que sí se requería una modificación legal para efectivamente darle más atribuciones al Ejecutivo o al Gobierno en la administración de los contratos de concesión. Y usted nos dijo exactamente lo contrario. Entonces yo quisiera saber a qué se debe esta contradicción. En ambos casos. Gracias. ¿Ah? La verdad que la ley 19.000... La ley 19.542 no, según yo recuerdo haberla leído, no da ninguna de las dos precisiones. No tengo más antecedentes al respecto. No es taxativo. ¿Y la segunda? La segunda, perdón, la olvidé. La ministra dijo que sí se requería una modificación para darle más atribuciones al Ejecutivo respecto de los contratos de concesión, para efectivamente tener más flexibilidad. Nosotros pensamos que los contratos de concesión, lo que nosotros decimos que los contratos de concesión hoy día son contratos entre partes y nosotros como empresa portuaria tenemos atribuciones para irlos definiendo, ¿ya? Y por lo tanto podemos definirlos con la flexibilidad que sea necesaria para ir haciendo modificaciones en el tiempo, cosa que no se hizo en los contratos que hoy día están vigentes, ¿ya? Por ejemplo, velocidades de transferencia, que es una calidad de servicio relevante dentro de los puertos. Se fijó en el año 99 se fijó una velocidad de transferencia mínima en el contrato, pudiendo haber incorporado fórmulas para irlas actualizando en el tiempo de acuerdo a la incorporación de tecnología o de nuevos sistemas. Y eso no se logró, no se hizo. Por lo tanto, es un tema que nosotros pensamos, los contratos lo pueden asumir. Bien. Para eso nos quedan 3 minutos. Sí, simplemente para precisar, nosotros le llamamos autoridad portuaria a una facultad que está expresamente contenida en la ley 1542, que es la coordinación de todos los servicios que participan dentro de la actividad portuaria. En la actividad portuaria hay 2 grandes entes con mucho imperio y que existen desde antes de la República, que es la autoridad marítima y que es el Servicio Nacional de Aduana. Entonces, ¿de qué manera esto puede regularse? ¿De qué manera puede esto mejorarse? Probablemente hay cierta casuística que hoy día enfrentamos que justifica que esa función de coordinación se traduzca en que ciertos actos que haga la empresa portuaria en función de cumplir su tarea sea vinculante o sea aceptable para la autoridad marítima, sea aceptable para el Servicio Nacional de Aduana. Le pongo un ejemplo muy pequeño. Supongamos que en un momento de congestión usted recibe una nave y le asigna sitio. Esa nave tiene un problema de motor. Bueno, hay que sacarlo, ¿verdad? Para que entre otra. Bueno, pero el señor que está ahí dice, bueno, yo prefiero reparar estando aquí porque no quiero perder mi sitio. Y usted, autoridad portuaria, le dice al señor de la autoridad marítima, sáqueme a este caballero. Y autoridad marítima me dice a mí, ¿y usted quién es? Ese tipo de cosas son las que, prácticas, ¿verdad?, las que hay que resolver y probablemente por alguna vía reglamentaria se puede hacer. Pero que tenemos el rol de autoridad portuaria, está definida en la ley, a propósito de la coordinación, la tenemos. Hay que perfeccionarla y hay que llevarla a la práctica. Don Pablo. Solo agregar a lo que dijo el señor presidente Valparaíso lo siguiente, que el artículo 8 de la ley establece, entre otras, por ejemplo, la atribución de crear planes maestros, calendario referencial de inversiones,
dictar reglamentos, entre ellos el reglamento de uso de frente de atraque, conocido por su sigla RUFA. Son atribuciones bastante potentes, que si son bien ejercidas, son un rol de autoridad portuaria, aun cuando la ley no dice que sea tal. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo entiendo que ustedes trajeron las respuestas por escrito también, ¿no? Y si no, se las podemos pedir por escrito para que nos la envíen, porque quedaron algunas sin responder. Le agradecemos de nuevo la concurrencia a la comisión. Y si le parece, doctor González, profesor González, diputado González, en la sesión que vamos a convocar especialmente al tema de Valparaíso, podríamos convocar también a San Antonio, si le parece. De esta misma comisión, por supuesto. Sí. Yo sé que a ustedes les encanta venir al Congreso, así que... Muy bien. Muchísimas gracias una vez más a todos por su asistencia y su interesante exposición. Gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.